Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Virginia García Ponce. Soy la responsable de las antenas de India y Corea dentro del área de desarrollo de mercados de Asia en Extenda. Y hoy estamos aquí para compartir el seminario de oportunidades de Smart Cities en India, ¿no? Que van a impartir don Ignacio Soto, doña Nuria Machicot, que ambos socios y pertenecientes a la antena de Extenda y socios de Sys Consulting, con quien nosotros trabajamos en este mercado. También nos va a acompañar don Daniel González Botello, que es el director general del clúster de Smart Cities. Ambos se presentarán después, tienen una amplia experiencia en India. Me consta que Daniel también tiene experiencia en Smart Cities en China. Bueno, y esperamos que nos compartan su visión. Como le comentábamos en la convocatoria, según las estimaciones del Gobierno de India para el año 2050, el 50% de la población india vivirá en grandes urbes. El gobierno en 2015, el gobierno indio puso en marcha en 2015 la iniciativa Smart Cities Mission para mejorar y modernizar el paisaje urbanístico de las ciudades indias y promover que las ciudades ofrezcan una infraestructura central y brinden una calidad de vida decente a los ciudadanos. El objetivo es para 2023 tener un total de 100 ciudades inteligentes. Bueno, yo creo que ahora Ignacio Soto profundizará en todos estos aspectos. Bueno, con este seminario desde Extenda, como entidad dependiente de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, mostramos que seguimos activos, adecuando todos nuestros servicios posibles al ámbito digital y ofreciendo nuevos instrumentos y servicios a la empresa. En varios ámbitos, en la creación de un mapa de oportunidades de exportación en mercados en recuperación, en un plan de acción para sectores especialmente afectados, en un plan de acompañamiento y tutela de empresas exportadoras a través de consultoría especializada. Y bueno, estamos en continua mejora y adaptación de los servicios de Extenda. Como sabéis, los que venís trabajando con nosotros, hemos establecido unas tarifas súper reducidas para participar en nuestros servicios, que son de todos los servicios que no conlleven participación en feria de 100 euros y para las participaciones en ferias una tarifa plana de 1.000 euros. Todas estas cuotas esperemos que la situación siga mejorando y estas cuotas ya no se mantengan a partir del 30 de junio, lo que significará que hemos salido de esta situación de enfermedad y sanitaria tan grave que estamos viviendo. Bueno, toda la información referente a nuestros programas y servicios y a cómo están afectados los diferentes mercados que estamos presentes y algunos otros que están en nuestro ámbito por el COVID-19, pueden encontrarla en nuestra página web en www.extenda.es, y todos los webinarios, tanto este como otros que puedan ser de su interés, están grabados en la zona que llamamos Extenda TV. Sin más, vamos a darle la palabra en un primer lugar a don Ignacio Soto. Perdón, disculpen, en un primer lugar vamos a darle paso a doña Nuria Machicot, que nos va a presentar tanto el contexto de situación general en India, en general a nivel económico, tanto en la situación del COVID, y después intervendrá don Ignacio Soto, que nos hará una presentación específica de Smart Cities. Una vez finalizada, le daremos paso al director general del clúster, ¿vale? Si tienen cualquier duda, pues pueden ir planteándola a través del chat y yo la trasladaré a los ponentes. Sin más, bueno, pues vamos a darle paso a Nuria. Un momento, Nuria, te paso. A ver. Voy a desconectar esta pantalla ahora. Sí. Vale, buenos días a todos. Muchas gracias, Virginia, por la introducción. Es un placer participar en este webinar hoy y sobre todo acercar la situación del sector indio de Smart Cities a las empresas andaluzas.
Como has comentado, yo voy a hacer una brevísima introducción a India, a la situación y también a la situación COVID. Únicamente 5 minutos antes de dar paso a mi compañero Iñaki. Con lo cual empezamos directamente hablando de la población. India tiene una población de 1.300 millones de personas, es decir, es el segundo país más poblado del mundo, después de China. India tiene una tasa de crecimiento de 1,2% anual. Esto quiere decir que en los próximos años superará a la población china y se convertirá en el país más poblado del mundo. India tiene una densidad de población alta, altísima. Estamos hablando de 421 habitantes por kilómetro cuadrado, es decir, 5 veces la densidad de España, ya que tenemos únicamente 92 habitantes por kilómetro cuadrado. La población en India es muy joven. Podéis ver que la media de edad es únicamente de 28 años, frente a los 42 años de España o a los 47 años de Japón. En cuanto a la ubicación, India tiene una ubicación privilegiada. ¿Por qué? Porque está localizada en el sudeste asiático. En términos de población, el sudeste asiático representa las 2/3 partes de la población mundial. Ahí lo dejamos. ¿Pasamos? Hemos comentado que India tiene 1.300 millones de personas, pero ¿cómo viven? ¿Y dónde viven? Virginia ya ha comentado que más del 31% de la población india vive en zonas urbanas. Esto significa que 377 millones de personas en estos momentos en India viven en las ciudades. India tiene 3 megacities con más de 10 millones de habitantes. Y 2 de esas megacities, que son Delhi, la capital, y Mumbai, tienen más de 24 millones de habitantes. Y es que 53 ciudades en India tienen más de 1 millón de habitantes. Esta tendencia de gran crecimiento urbano seguirá, por supuesto, en los próximos años, debido a que se calcula que 12 millones de personas migran todos los años de la zona rural a las ciudades. Y 17 de las 20 ciudades con mayor crecimiento poblacional del mundo son indias. Si hacemos una proyección de la situación de las ciudades indias dentro de 8 años, en el 2030 nos encontraremos que está previsto que 590 millones de personas vivan en las ciudades indias. Para que se hagan una idea, será el doble de la actual población de Estados Unidos y 12 veces la población de España. El 70% de los nuevos puestos de trabajo que se generarán en India estarán en las ciudades y se necesitarán 7.400 kilómetros adicionales de metro, es decir, 20 veces la capacidad construida en los últimos 10 años. Ante esta situación, India obviamente tiene varios retos. Sigo el anterior, perdón, Iñaki. En los próximos años los retos, pues reducir la vulnerabilidad de las ciudades, ¿a qué? Pues al aumento de la migración, a los cambios demográficos, a la degradación del medio ambiente y, por último, al cambio climático, ¿cómo no? Aparte también tiene que mejorar la calidad de vida de los habitantes. Pasamos. Programa Make in India. El Make in India, este programa, supuso un cambio en la tendencia de la economía india. Ha tenido un importante y positivo papel en el desarrollo económico de India porque se alcanzaron 3 grandes hitos. En primer lugar, constituyó la apertura de India al mundo. En segundo lugar, constituyó la modernización de la economía india. Y por último, se alcanzó una elevada captación de inversión extranjera, la tan deseada inversión extranjera que ayudó a modernizar muchísimo el país de India. El actual primer ministro Modi llegó al poder hace 7 años, está en estos momentos en el segundo mandato, diseñó cuando llegó en el 2014 un plan muy ambicioso, súper ambicioso, al que le llamó Make in India. Es este. Este plan se pivota sobre los 25 sectores que pueden ver en pantalla y se declararon como prioritarios. ¿Qué quiere decir? Pues que cada uno tiene su propio presupuesto, sus programas específicos y sus acciones concretas para su puesta en marcha y para su posterior desarrollo. Hoy en día, tras 7 años desde su implantación en el 2014, como hemos comentado, el programa Make in India sigue en vigor. Pasamos. Situación COVID. India es a día de hoy el segundo país más afectado, con unos datos oficiales de casi 11 millones de infectados y 155.000 fallecidos. La realidad dista mucho de estos datos oficiales. ¿Por qué? Porque tristemente se estima que el número de casos y de decesos es 10 veces mayor. India ha sufrido un total de 5 confinamientos consecutivos, desde marzo a septiembre. El inicio de la recuperación económica coincidió con la decisión del gobierno indio
en septiembre de la eliminación total de las restricciones y, sorpresivamente, las cifras de contagios no han subido, sino que, por el contrario, se han desplomado desde septiembre. La campaña de vacunación con 2 vacunas Made in India ha marcado también hitos mundiales y se llegan a vacunar 300.000 personas en un solo día. El mapa muestra cómo las grandes ciudades indias registran un elevado número de afectados frente a las zonas rurales. La gráfica de la derecha muestra la expansión de la COVID. En los primeros meses se registró un comportamiento muy similar a una marea. ¿Y qué queremos decir con esto? Pues un avance lento, de una evolución muy lenta, pero que se convirtió rápidamente en un tsunami. El descenso de casos desde septiembre, como se ve, ha sido gradual. Vamos. Los sectores más impactados han sido, obviamente, la construcción y la industria. ¿Por qué? Pues porque son 2 sectores intensivos en mano de obra. Y es que, pese a ser India, como hemos dicho, el segundo país más poblado del mundo, estos 2 sectores, la industria y la construcción, han sido penalizadas enormemente por la escasez de mano de obra. El motivo de esta escasez, de esta reducción de mano de obra, ha sido la falta de movilidad y la enorme migración de zonas urbanas a zonas rurales durante los primeros meses de la COVID. La parte positiva es la fuerte recuperación del sector industrial una vez han sido eliminadas estas restricciones a la movilidad. La COVID ha evidenciado, por supuesto, la gran necesidad de una mayor inversión en el sistema público de salud indio. Y podemos destacar, por otro lado, destacamos el gran desarrollo de sectores como alimentos procesados, e-commerce, para farmacia e higiene. Y hasta aquí la breve presentación de India y de la situación COVID. Le doy la palabra a mi compañero Iñaki, que se centrará en el sector de Smart Cities. Iñaki, cuando quieras. Muchas gracias, Nuria. Es un tema muy interesante hablar de las Smart Cities en lo referente a India, pero bien, lo más importante en este momento probablemente sea contextualizar todo, ¿no? El término Smart City es muy genérico, es muy amplio y no todo el mundo lo interpreta igual. Entonces, vamos a intentar en los próximos slides poner en un contexto qué es lo que se entiende por Smart City en India, cuál es el objetivo que tiene en India y sobre todo también ponerlo en referencia a otros programas. El programa de las 100 Smart Cities, la misión de las 100 Smart Cities de India, que se lanza prácticamente de forma contemporánea con el Make in India, no es un programa aislado, sino que es un programa que viene en relación a otros programas que tienen ahí en pantalla, que básicamente lo que querían hacer es la creación de 100 ciudades inteligentes, pero a la vez la modernización de 500 ciudades ya existentes, la creación de un macroprograma para la accesibilidad de la adquisición de viviendas, sobre todo para personas sin recursos, el Housing for All. Son viviendas prefabricadas, prácticamente sin coste para personas sin recursos, pero estamos hablando de 20 millones de viviendas. Como todo en India, como ya se habrán podido hacer una idea con las cifras que les ha dado Nuria, todos los programas son astronómicos en cuanto a cifras, ¿no? Estamos hablando de la población humana, estamos hablando de 53 ciudades de más de 1 millón de habitantes, etc., ¿no? Los programas en India siempre son de unas dimensiones brutales. Hay que pensar que también el propio partido del gobierno, casi todos los gobiernos en general, en lo referente a India, pues precisamente vienen un poco de ese tipo de propaganda generada con los grandísimos programas, ¿no? Más que luego, desgraciadamente, llevarlos a la realidad o que esos programas sean un éxito, sí que venden muy bien, ¿no? Y en este caso los programas estos pues fueron increíbles en cuanto a lo ambiciosos que eran, ¿no? El Housing for All, sin duda alguna, pues estaba muy bien enfocado porque en India, desde luego, hay una grandísima disparidad económica, hay unos estratos de la población con una capacidad adquisitiva brutal, pero una población también enorme que no tiene ningún tipo de capacidad adquisitiva, y hacia ellos se han enfocado este programa, ¿no? El siguiente programa era el enfocado a la protección del patrimonio histórico, riquísimo en India, tremendamente riquísimo en India y desgraciadamente muy poco cuidado, tanto por la conservación, por temas de degradación, por a causa de temas medioambientales, etcétera, etcétera.
desgraciadamente, una gran parte del patrimonio histórico en India se está echando a perder. Bueno, pues este programa está enfocado precisamente a eso, ¿no? A preservar la calidad de todos estos monumentos históricos maravillosos que existen en India. Y el último programa de ellos, el Swachh Bharat, tenía como objetivo un tema que en India es endémico, que es que desgraciadamente un porcentaje enorme de la población, estamos hablando prácticamente de la mitad de la población, hace sus necesidades al aire libre, lo cual genera pues, evidentes problemas higiénicos y de contaminación de los recursos, ¿no? Porque al final pues, se contaminan los acuíferos, etcétera, etcétera, al margen de pues, los evidentes problemas que puede haber derivados de los problemas higiénicos, ¿no? Y de infecciones, etcétera, etcétera. Entonces, este programa, si el anterior era ambicioso, este programa quería construir 100 millones de baños públicos para evitar, y alineados también con un programa cultural de educación de la gente, para que la gente deje de hacer sus necesidades en la calle. Entonces, todos ellos, en un conjunto, pues constituyen probablemente uno de los programas más ambiciosos de ningún país en cuanto a modernización urbana. En cuanto al programa de las 100 ciudades, ¿no? El 100 Smart Cities Mission, es un programa del Ministerio de Housing and Urban Affairs en el cual, digamos, se constituye una especie de concurso público de selección de ciudades que van a ser las beneficiarias de este programa a nivel nacional, ¿no? Si bien cada uno de los estados debería estar representado con al menos una ciudad. Obviamente, pues hay estados que tienen múltiples ciudades. Es un programa en el que tiene dos niveles de actuación, un nivel supraurbano, por así decirlo, ellos le llaman Pan City, digamos que es un programa de modernización de la ciudad integral, y otro de microproyectos, ¿no? Lo que buscan es realizar proyectos de piloto que sirvan como ejemplo a otras partes de la ciudad o a otras ciudades, ¿no? Entonces, se dotan una serie de recursos que van a ser los que se desarrolle pues, un programa o un parque o una integración de un servicio o de una infraestructura, etcétera, y que sirva como referencia para futuros desarrollos. Entonces, digamos, tiene dos niveles, uno más macro y uno más micro. La dotación inicial eran de 25.000 millones de euros, si bien esto ha ido variando porque al final cada presupuesto de cada año va dotándole de unos recursos diferentes. En cuanto a qué se están dedicando, pues ahí tienen un gráfico en el que pueden ver que el transporte urbano es probablemente el área con mayor gasto, teniendo en cuenta, luego lo veremos un poquito más adelante, las necesidades de India, ¿no? Nunca hay que dejar tener en mente que estamos hablando de algo que va a afectar a la calidad de vida de 1.300 millones de habitantes, o si estamos hablando de la población urbana, pues aproximadamente 500 millones de habitantes, ¿no? Que es pues, la población de toda Europa. Bueno, estamos hablando de India, probablemente es mejor tener un concepto más parecido a un continente que al de un país, ¿no? Los elementos claves son muy distintos de lo que podemos considerar un Smart City en términos occidentales. Ahí estamos hablando probablemente de carencias muy básicas: asegurar el suministro de agua, asegurar el suministro eléctrico, el saneamiento, la movilidad urbana que en India yo les prometo que es un auténtico sufrimiento. El acceso a la vivienda asequible, como se ha hablado en los programas anteriores también. Luego, por supuesto, la mejora, ¿no? de la parte de la gobernanza, etcétera, etcétera, la conectividad, eso, digamos, nos acercaría más a un concepto Smart Cities más occidentalizado, por así decirlo. El rol de la empresa privada es muy importante en este sentido, ¿no? Y aquí me voy a parar un poquito también porque, obviamente, pues al final estamos dirigiéndonos a empresas y las empresas están preguntando cuál puede ser su rol en todo este programa, ¿no? Efectivamente, India tiene un inconveniente en este respecto, ¿no? Que a consecuencia del COVID del año pasado, el gobierno indio tomó una serie de medidas de carácter proteccionista y está limitando el acceso a determinados concursos públicos a empresas extranjeras, ¿no? De forma que de determinadas licitaciones de un importe inferior a 20 millones de euros, si no recuerdo mal,
están cerradas a las empresas extranjeras que vienen abocadas a tener un intermediario indio, por así decirlo, que les sirva para ir accediendo a estos proyectos, sobre todo a los proyectos que se adjudican vía concurso público, ¿no? Entonces, lo que está haciendo es que las empresas españolas, en este caso, lo que se vean necesitadas es de tener un apoyo de una empresa india con la que vayan al concurso de forma conjunta, o bien, obviamente, implantarse en India, lo que es un poco más complicado. Pero, digamos, la mejor forma es de la mano de una empresa india que les sirva de plataforma para el desarrollo del proyecto en India. Obviamente, el rol de la empresa privada, pues básicamente es el de la transferencia de conocimiento, ¿no? En la que sí que hay un gap muy, muy grande en cuanto a la experiencia y al know-how de las empresas españolas con relación a las empresas indias. Y aquí, sin duda alguna, hay un potencial enorme, ¿no? de empresas indias que tienen el interés, tienen la capacidad de acudir a estos concursos, pero que no tienen el conocimiento suficiente, ¿no? Entonces, es ahí donde se abre una oportunidad para las empresas españolas. En cuanto a los conceptos, ¿no? de ciudad smart, ciudad tradicional, pues ahí tiene la comparación, es evidente, ¿no? Los beneficios de una modernización de una ciudad digitalizada, moderna, conectada, etcétera, etcétera, con respecto a las ciudades tradicionales. Y en el caso de India, pues probablemente ese gap todavía es más exagerado. Hay que pensar, pues, lo que hemos comentado anteriormente, que los suministros básicos aquí los damos por garantizados y que ni nos preguntamos cuando abrimos el paso del agua del grifo, que cómo se ha gestionado ese agua, pues en India no existe, no están garantizados, ¿no? No hay todavía suministro de agua potable, por ejemplo, en más de un 40% de las viviendas en India, ¿no? O qué decir, pues de temas relativos a movilidad o a suministro energético. India es un enorme país deficitario en términos energéticos, lo hablaremos ahora, pero aunque haya habido una grandísima mejora en los últimos años, los cortes de energía, los cortes de luz todavía son generalizados y a nivel industrial es un grandísimo hándicap, por ejemplo, ¿no? En cuanto a educación, a medicina, pues todavía el gap es más exagerado con respecto a los países occidentales, ¿no? Este programa de Smart Cities Mission tiene 6 ejes principales. El primero de ellos es el tema de la movilidad urbana. El segundo de ellos es la gestión de residuos, la gestión del agua, importantísima, la gestión energética, el gobierno electrónico y otros como educación o sanidad. Vamos a hablar de cada uno de ellos, no voy a intentar extenderme más de la cuenta. Por supuesto, compartiremos la presentación para aquellos que quieran profundizar en algunos detalles y, por supuesto, los que lo deseen luego podrán tener la oportunidad de hablar con nosotros y intentaremos entrar más en profundidad en cada uno de los campos. En cuanto a movilidad urbana, para los que pasamos grandes periodos de tiempo en India, esto es un sufrimiento. Obviamente, tanto Nuria como yo vivimos en España, cuando estamos en España, vivimos en Pamplona, una ciudad pequeñita en la que el tiempo de tránsito entre la ciudad y la periferia pues es ridículo. De hecho, yo vivo en la periferia y tardo menos de 10 minutos en venir al centro de la ciudad, donde tenemos nuestras oficinas, y en India, pues un tránsito de 2 horas pues es habitual, ¿no? Hay una cantidad de vehículos enormes y unos déficits de infraestructuras pues brutales, ¿no? No solamente hay malas infraestructuras, sino que encima están pues en un muy deficiente estado, ¿no? India cuenta, desgraciadamente, con el honroso ranking de tener 14 de las 20 ciudades más contaminadas del mundo y tener el mayor número de accidentes de tráfico del planeta. Desgraciadamente, pues todo ello genera un problema enorme en cuanto a la gestión del tráfico, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto está obviamente muy relacionado. Pero aparte, y lo hablaremos también en la parte del energética, India tiene un brutal problema con los combustibles fósiles. India no tiene petróleo, no tiene gas, con lo cual tiene que importar todos estos recursos. El 80% de los combustibles que consumen son importados, lo cual genera un gasto enorme. Con lo cual,
no solamente está muy motivado por los temas de calidad de vida, de mejorar el tema de movilidad urbana, sino es que encima la factura que paga es descomunal, ¿no? Con lo cual, las oportunidades que tiene aquí en cuanto a movilidad urbana son enormes, ¿no? Porque partimos de muy, muy abajo y hay un interés muy, muy, muy grande, ¿no? Entonces, aquí hablamos de pues, temas de transportes de masas, de vehículos compartidos, obviamente de transportes eficientes, ¿no? De la promoción del vehículo eléctrico, que en India ahora mismo se está haciendo de forma muy, muy importante. En cuanto a transporte de masas, pues sin duda alguna, India es, si no recuerdo mal, el país con mayor número de líneas de metro en construcción actuales, lo cual genera muchísimas oportunidades, unas demandas muy interesantes. Estamos trabajando, de hecho, con algunas empresas andaluzas en este sentido con muchísimo éxito y sin duda alguna va a haber un grandísimo potencial. Y este es un buen ejemplo de lo que estamos hablando en cuanto a al potencial de India, ¿no? Y del trabajo que podemos realizar con las empresas andaluzas en este caso. Empresas con una tecnología, con un conocimiento que tienen una grandísima capacidad de ofrecer un factor diferencial en cuanto a la optimización de recursos o a la realización de determinados servicios en nichos de mercado y que buscan de la mano de empresas, otras empresas privadas el acceso a este tipo de servicios o de concursos públicos, etcétera, etcétera. Y esta, digamos, es la forma más correcta de acceder al mercado, ¿no? En cuanto a objetivos, pues bueno, básicamente los que nos podemos imaginar, ¿no? Hacer más accesible tanto para los peatones como para las bicis, que en India es un número enorme de bicicletas o de motocicletas las que hay, el tránsito, obviamente hacer un transporte público que tenga mucho más calidad y mayor frecuencia y que tarde menos en unir cualquier punto de la ciudad y obviamente pues que se reduzca el tiempo de viaje dentro de las ciudades y entre las ciudades. En cuanto a la gestión de residuos, pues probablemente cuando una persona que no ha estado nunca en India llega a India es probablemente el tema que más le impacta, ¿no? Hay basura por todos lados, basura por todos lados. Por mucho que una persona cuando llega a India tenga en el avión y en el viaje y cuando ha leído el Lonely Planet una idea mística del país y espera encontrarse con no sé, con una idea, con una visión idealizada del país, lo que primero le choca es que por allá donde mires pues hay animales, basura, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese es un problema enorme. Claro, hay 1.300 millones de personas produciendo y de hecho produciendo bastante poco, ¿no? Estamos hablando de que se generan 0,6 kilos al día de residuos cuando aquí andamos ya por los 2,5 kilos, con lo cual, qué decir, cuál va a ser la situación cuando esa clase media que está creciendo de forma exponencial en India, pues cada vez tenga más recursos para consumir más y como hacemos nosotros, ¿no? Pues cada vez comprar más productos empaquetados, productos que tienen envases, embalajes, etcétera, etcétera. De hecho, eso está produciendo, esa evolución enorme está ocurriendo ahora mismo en India porque cada vez más pues, está desarrollando el e-commerce, el comercio retail organizado, ¿no? Cada vez va menos la gente al mercado con la cesta y va mucho más al supermercado y coge productos envasados, ¿no? Y eso genera pues, un incremento de los residuos enormes. En India no existe una estructura de gestión de residuos. Menos del 70% de los residuos se recolecta y de ellos menos del 12% se trata, ¿no? Con lo cual, el recorrido es brutal con respecto a lo que tienen que realizar, ¿no? En este sentido, las empresas gestoras, las ingenierías, las consultorías que apoyen este tipo de proyectos, sin duda alguna, tienen un potencial descomunal en India, ¿no? Porque este es un problema que está estallándoles en las manos. El país está muy contaminado y no tiene capacidad de recogida de residuos y de tratamiento de los mismos. Y no solamente residuos especiales, residuos industriales, médicos, etcétera, etcétera, sino de los residuos orgánicos normales que ni siquiera se separan, etcétera, etcétera, ¿no? Desgraciadamente, la práctica habitual es que estos residuos, en muchos casos, se apilan y se prenden fuego y eso lo que está generando es pues, otro problema adicional que es la contaminación tanto de la atmósfera como obviamente pues esos residuos quemados pues acaban yendo al agua, etcétera, etcétera, se filtran en el suelo y contaminan el agua que luego se consume, ¿no? El agua que también en India es muy, muy curiosa. Muchas veces nosotros asociamos
para los que desconocen el país, ¿no? Pobreza, miseria, que tenemos en la mente con sequía y falta de agua. En India es todo lo contrario. En India hay muchísimas ciudades, si no recuerdo mal, leí en algún sitio que en Chennai, donde tenemos nuestra oficina, una de nuestras oficinas en India, llueve más que en Pamplona. Lo que ocurre es que llueve en 2 meses, llueve una brutalidad y ese agua pues va cayendo al mar y como no hay estructura para almacenamiento de este agua, pues se pierde, ¿no? Entonces, pues desgraciadamente la gestión del agua pues es poco eficiente y hay unos meses en los que tenemos unos problemas de exceso de agua y otros muchísimos meses en los que tenemos el problema de la sequía generada porque no tenemos agua almacenada, ¿no? Ese agua, además, que se utiliza de forma muy eficiente. Ese agua, desgraciadamente, en una cantidad enorme de su porcentaje se destina a la agricultura y a la ganadería. La agricultura y la ganadería, que también hay que ponderar, India es el segundo productor mundial de frutas y verduras, con lo cual hay una barbaridad de terreno que requiere unas cantidades enormes de agua, y es el país con mayor cabaña ganadera del mundo. Si no recuerdo mal, 500 millones, por ejemplo, de vacas, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos hablando que todo ello genera pues, una demanda enorme. Más agricultura, en la cual, por temas políticos, etcétera, etcétera, pues tiene un acceso casi ilimitado a determinadas cosas, lo cual genera que se malgaste un montón de recursos sin ningún tipo de control, por ejemplo, ¿no? Lo que ocurre en India en muchos casos es que el agua se obtiene de pozos subterráneos, de pozos, muchos de ellos obviamente descontrolados, en los que no hay medición ni de la calidad de ese agua, ni obviamente del consumo de ese agua, ¿no? Ese agua se bombea con sistemas más o menos mecánicos o automatizados hacia un depósito y ahí se realiza una especie de tratamiento más o menos sofisticado, normalmente por osmosis, y se consume o se utiliza de forma industrial. Entonces, eso obviamente pues, genera unos desperdicios y unas utilizaciones enormes, ¿no? O sea, obviamente pues, se secan los pozos, se gastan los residuos, etcétera, etcétera, y luego pues tenemos un problema de que no hay forma de abastecer a esa población, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente pues también genera el problema de que muchísima gente consume agua que no está en condiciones potables como debieran ser, ¿no? Entonces, en cuanto a ese sentido, pues el desarrollo todavía de la infraestructura que se requiere, tanto para el suministro, el control de la calidad, como la medición, etcétera, etcétera, pues es enorme. Hay muchísimas oportunidades sectoriales en este sentido, tanto, primero, para la recolección del agua, para el tratamiento, para evitar lo que hemos dicho, los problemas de los 2 o 3 meses en los que llueve un montón, como para el suministro garantizado de un agua de calidad al consumo humano. En cuanto a la gestión energética, y ya vamos acabando poco a poco, India es tremendo, ¿no? En este sentido. Hemos hablado que hay que dar de comer o dar suministro a 1.300 millones de habitantes sin tener recursos, en este caso naturales, en términos de suministros de combustibles fósiles, ¿no? Sin embargo, India es increíblemente rico en cuanto a recursos renovables. Hay horas ilimitadas de sol, lo podemos prometer. India es prácticamente una península casi, con lo cual hay muchísimas zonas costeras con muchísimo viento que generan unos recursos eólicos enormes y también hay, como hemos hablado, muchísimas precipitaciones que podrían ser utilizadas de forma eficiente e incluso mareas en cuanto a la generación de energía proveniente del agua, ¿no? Lo que ocurre es que sus infraestructuras son totalmente obsoletas, están muy anticuadas y no están alineadas con lo que hace falta a día de hoy por esta demanda urbana tan enorme, con lo cual está generando pues, que se estén utilizando de forma ineficiente esos recursos, que se estén agotando y que haya pues, un déficit a nivel energético todavía muy, muy importante, ¿no? En cuanto a los retos, pues aquí mencionamos muchos de ellos, tampoco vamos a entrar a hablar, pero sin duda alguna hay enormes oportunidades tanto en la gestión de la energía en los edificios, en la gestión del agua, en realizar un transporte eficiente sin impacto medioambiental,
En cuanto a la gestión de los residuos hemos hablado anteriormente, esos residuos podrían ser generadores de energía, es muy importante, digamos, en esa economía circular, por así decirlo, y estos servicios y los servicios públicos, sin duda alguna, tienen que ser los primeros en ser eficientes en cuanto a la gestión de los recursos energéticos. En cuanto a la forma de aplicar estos sistemas energéticos, pues también aquí tienen muchos de ellos, no vamos a entrar en profundidad, los que quieran podemos profundizar a continuación en ellos. En cuanto a la gobernanza electrónica, es muy curioso. India es un país en el que coexisten el siglo XIX, el siglo XX y el siglo XXI. Hemos hablado de las deficientes infraestructuras, no es raro ver todavía en las ciudades carros tirados por bueyes, chabolas, etcétera, etcétera, saca el agua con bombas mecánicas a bombeo a pulso del subsuelo, etcétera, etcétera, pero a la vez tienen unos sistemas de gobernanza digital que no tienen muchísimos países occidentales. Probablemente el mayor éxito, uno de los mayores éxitos que ha tenido el gobierno actual ha sido optar por la digitalización de la gestión pública, ¿no? de la gobernanza electrónica. En muchos sentidos y por muchas cosas muy buenas, ¿no? Primero, por la rapidez. Sin duda alguna, pues te permite de una forma exponencial la gestión de mucha más cantidad de información de una forma mucho más rápida y eficiente que lo que existía anteriormente, con una burocracia totalmente obsoleta que requería de 1000 pasos burocráticos, de movimiento por 1000 ventanillas y lo que encima generaba pues, falta de transparencia y una endémica corrupción que era una lacra del país, lo sigue siendo, pero era anteriormente una lacra mucho más grande, ¿no? ¿Por qué? Pues porque necesitabas el sello de no sé cuántos oficiales para cualquier cosa, ¿no? Entonces, pues al final, pues cuando era discrecional de un oficial el que aceptara o no aceptara el trámite que tú estabas intentando realizar, pues al final le dotaba de un poder que era mal utilizado. En este caso, la gobernanza digital lo que está permitiendo es que la gestión la realice una persona que tú desconoces quién es en otra ciudad totalmente distinta y además de forma totalmente aleatoria, con lo cual no existe un vínculo entre el consumidor y el que está realizando el trámite, ¿no? Y es un tema que sin duda alguna ha funcionado muy bien, está funcionando muy bien y que está el gobierno indio apostando de forma decidida por ello. Lo cual genera pues, también a la vez nuevas necesidades. La población tiene que estar identificada, tiene que estar en base de datos, tiene que tener un número de identificación personal, etcétera, etcétera. Y volvemos pues, a los principales problemas existentes hasta ahora, ¿no? En la población, el último censo es de hace casi 20 años, si no recuerdo mal. Iba a decir decenas de millones o hay millones de personas que están totalmente fuera de control, que no se sabe quién es, dónde viven, cuál es su nombre, datos mal registrados, etcétera, etcétera. ¿No? Todavía hay un amplio recorrido en ese sentido. Y obviamente pues también está la brecha digital. Hay obviamente pues ciudades con muchísima penetración de Internet, población que controla muy bien cómo manejarlo y hay una población rural en la que pues, todavía no se tiene acceso a estas tecnologías y no saben cómo se realiza una gestión por el teléfono móvil, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese desarrollo de esta gobernanza electrónica todavía tiene un recorrido muy, muy importante y en el cual las empresas, pues, tanto de biométrica o de gestión de empresas TIC, etcétera, etcétera, tienen un recorrido y un potencial enorme. Y para acabar, pues dos pilares fundamentales, ¿no? Educación y sanidad. Y más aún pues, en el momento en el que vivimos, desgraciadamente, pues nos damos cuenta, ¿no? de lo vital que es tener una infraestructura desarrollada en este sentido. Educación en India probablemente está en una situación algo mejor de lo que podríamos pensar. El gasto en educación de India en términos de PIB es un 3,8% contra un 4,2% en España. Y bueno, pues sin duda alguna pues, existe más o menos un acceso garantizado a la educación mejor o peor, pero existe un acceso a la educación para toda la población india. Obviamente sí que es cierto que luego conforme vamos subiendo, digamos, de la educación elemental hacia la educación más avanzada, más superior,
pues sí que hay factores como, obviamente, los ingresos económicos que determinan el acceso a mejores o peores universidades, pero bueno, no deja de ser como ocurre en otros países, ¿no? En cambio, pues sí que existe un gap muy grande en cuanto al desarrollo del sistema sanitario, ¿no? Antes, Nuria, les contaba que el tema del coronavirus en India tiene un impacto elevado. Curiosamente, no ha sido socialmente tan impactante para ellos. Digamos, es como que pues lo han visto con cierto grado de normalidad, ¿no? El tema de el número de infectados que ha habido, etcétera, etcétera. Y es más, es al revés, el rebote que han tenido, ¿no? El que no ha habido ni una segunda ola, ni una tercera, ni una cuarta, como andamos aquí en nuestro país, pues es para ellos un grado de orgullo, ¿no? Como lo tienen a honra de decir, pues que ellos han sabido comportarse muy bien, que su sistema sanitario ha aguantado muy bien, etcétera, etcétera. Si bien, pues como les explico antes, Nuria, probablemente los datos reales disten mucho de ser los datos que digamos, ofrecen los organismos públicos, ¿no? La realidad es que hay muy poquitos casos porque mucha gente no quiere ni ir a los hospitales. Y eso es así y lo vemos en nuestra propia empresa, que la gente tiene miedo de ir a un hospital público porque los cuidados son muy deficientes, etcétera, etcétera, y que el servicio que van a recibir pues no es de calidad, ¿no? India gasta un 3,5% del PIB en sanidad contra el prácticamente el 9% que nos gastamos en España, lo cual hace pues que en India haya algo así como 0,5 camas por cada 1.000 habitantes, bueno, aquí estamos por las 3. Aquí sí que hay un recorrido enorme en cuanto al desarrollo de múltiples niveles de sanidad, ¿no? Aquí, obviamente, pues hay también un gran gap entre la sanidad privada y la sanidad pública y hay un recorrido enorme de mejora, sobre todo en términos de la sanidad pública, pues para el desarrollo tanto de estructura propia de hospitales, etcétera, etcétera, como también para servicios como la telemedicina, etcétera. Y esto es todo, es complicado hablar de un sector tan enorme como el de Smart Cities en tan poco tiempo. Nuestro objetivo básicamente era que hoy puedan tener un conocimiento un poquito mejor de cuáles son las necesidades, cuál es la situación actual en India en todos estos ámbitos de actuación y poder probablemente procesar esta información para hacerse una idea de dónde podrían estar las oportunidades. Y, por supuesto, estaremos encantadísimos de profundizar cualquier tipo de conversación con ustedes a posteriori o bien por correo electrónico, encantados de responderles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Iñaki. Se me ocurre casi generar 6 talleres, uno por eje para poder profundizar. No, en serio, muchísimas gracias. Si quieres dejamos el turno de preguntas para el final, ¿vale? Y le damos ahora paso a Daniel González Botello, que es el director general del clúster, ¿vale? Cuando quieras, Daniel, puedes intervenir. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Yo me he encendido la cámara porque como no veo a nadie, tampoco sé si los demás me están viendo, pero se me hace un poco raro. Te estamos viendo. Estupendo. Bueno, felicitar a Iñaki por la apabullante presentación y exposición que ha hecho de la India y de la situación tanto del sector como social, porque refleja muy fielmente lo que nosotros nos encontramos allí y te puede hacer una idea de lo que tienes en el país, ¿no? Yo quiero contar un poco la experiencia del clúster y también explicar un poco lo que es el clúster. Puedo empezar compartiendo un poco nuestra experiencia en la India y luego os doy unos ramalazos, un poco unas pinceladas de lo que es el clúster, aunque veo que tenemos aquí algunos asociados entre los asistentes, pero bueno, ellos ya nos conocen. Efectivamente, nos hemos encontrado cuando hemos estado en la India un país absolutamente
extensivo, un país apabullante y con unas diferencias, pues como no las hemos visto probablemente en ningún otro sitio, ¿no? Si acaso quizá en China, pero yo creo que las diferencias en la India son mayores porque no hay límite por arriba ni por abajo. Entonces, ese no hay límite por abajo significa que hay una pirámide, una base de la pirámide inferior en la que está casi todo el mundo, que socialmente te encuentras con la triste constatación de que la vida humana en ese colectivo, por decirlo de una manera un poco cruda, no vale nada. Es decir, nosotros hemos viajado desde Pune a Bombay por una carretera que supuestamente es de las mejores, que se tarda 4 horas en hacer el trayecto que aquí se tardaría hora y media, y hemos visto los Land Cruiser pasar a 1 metro de los niños de 2 años a 140 por hora y a nadie se le movía ni una pestaña, ni siquiera a los padres de esos niños, ¿no? Entonces te das cuenta realmente de que estás en este mundo, pero estás en un sitio donde la vida es diferente y eso se traslada a todos los órdenes del funcionamiento y efectivamente, pues las calles no son como son aquí, la gente no piensa como es aquí, hay una utilización del transporte público muy pequeña porque prácticamente no hay transporte público, aunque cada año eso se va mitigando y hay cada vez más, pero sobre todo también en la India es muy importante lo que hay dentro de la cabeza de la gente, la mentalidad, porque en la India hay una absoluta proliferación de la moto, y la moto, por ejemplo, es, digamos, el triunfo de una persona que no tenía nada y ahora de repente se incorpora a ese grupo de privilegiados que van en moto, ¿no? Entonces eres el capitán general de los pobres que van andando porque no tienen moto, y mucha gente, cuando se le cuenta que se está fomentando el uso de la bici, tiene digamos, obstáculo mental de montarse en una bici pudiendo tener moto, porque el que tiene bici es porque no se puede pagar una moto y es pobre. Y entonces allí la gente no quiere ser pobre, la gente siempre está, digamos, mirando un poquito hacia la casta superior y tratando, aunque la formalidad de la impide el intercambio entre grupos, pero ese overachieving a la gente siempre le tiene pensando en intentar dar el salto al grupo superior, ¿no? Entonces, ahí puedes ver como una familia que van 5 literalmente montados en la moto, van además, o sea, ese padre de familia que lleva a su mujer y a sus 3 churumbeles en esa moto, va presumiendo de lo bien que le va la vida, ¿no? Y esa es un poco la mentalidad que hay que enfrentarse. Efectivamente nos enfrentamos con unas ciudades contaminadas, pues porque no se ha incluido el diseño para la contaminación dentro del desarrollo de la ciudad, con un cielo con un tono pues entre gris y amarillo, porque cuando lleva ya 6 meses sin llover, esa lluvia que nos ha contado Ignacio al principio, pues cuando ya hace 6 meses que no cae ni una gota, pues está el aire absolutamente irrespirable, y ahí solamente hay oportunidades de mejora, ¿no? Ahí hay una fundamental que es la digitalización, obviamente, y otra también muy importante que es la adopción de la telefonía móvil por parte de la población en general, que supone una ventana de oportunidad para incorporar una serie de procesos ya modernizados de fábrica, por así decirlo, y que ha venido un poco a igualar las oportunidades entre todos los que las disponen. De hecho, hay operadoras que no te venden un acceso puro a Internet, sino que lo que te venden es un plan de WhatsApp o un plan de Facebook o un plan de alguna otra aplicación con tarifa plana exclusivamente para esa aplicación. Entonces ahí pues ya se va accediendo a otro tipo de servicios, a lo mejor un poco más limitados, pero para mayor número de personas, ¿no? Una cosa que nosotros vimos
ya entrando un poco más en el plano empresarial, hay, digamos, tres tipos de actividades que nosotros hemos visto que se pueden hacer en la India, en lo que es la actividad empresarial. Por un lado, puedes intentar vender. Por otro lado, puedes ir a la India a comprar, porque ellos tienen, pues, principalmente software factories y servicios que pueden ofrecer a unos precios ventajosos, y la dificultad no está en el precio, obviamente, sino la dificultad está en la integración y la recepción y en el control de los trabajos que se hacen. O bien puedes ir a colaborar. Ahí estamos viendo además cómo a la hora de vender tienes dos tipos de público también. Uno que es la administración pública y otro que viene a ser la venta al sector privado. Y nos pasa, como muchas veces aquí vemos que hay incluso entre comunidades autónomas en España, que en la India son muy autosuficientes y tienden mucho a buscar el proveedor nacional, excepto en algunos casos en los que es un producto absolutamente premium, en los cuales está justificado, y no solamente está justificado, sino fomentado el ir a conocer, a buscar el de fuera. Pero mientras sea algo equivalente, va a ser muy difícil ir a competir en igualdad de condiciones. Por eso hay que suplir esa diferencia con el apoyo de, pues, ya que estamos aquí y además lo podemos decir tranquilamente, entidades como Stenda, que te van a ayudar a cubrir ese gap que tú tienes, porque no puedes llegar allí sin conocer la cultura, sin tener allí una implantación, una experiencia, y tener una entrada en un lugar que desconoces. No es fácil, y además luego nos gustaría en el turno de ruegos y preguntas hablar un poco de ese tema y también preguntaros. Cuando nosotros fuimos en el clúster a la India, fuimos de la mano de la Comisión Europea con un programa de intercambio entre ciudades, y fuimos a nivel, pues, de gobernador de provincia, es decir, uno de los más altos niveles a los que se pueden acceder. Fuimos, hablamos con los ayuntamientos y hemos obtenido una respuesta bastante más fría de la que hemos obtenido en otros países cuando hemos ido, como por ejemplo han sido Indonesia, Sudáfrica o la propia China, en los cuales la India se dotaba de una cierta autosuficiencia y además miraban a España incluso con un poco más de recelo de lo que miraban a la propia Alemania o a la propia Francia, por ser nombres más establecidos dentro de la cultura de la India. España es un lugar que es un destino turístico para ellos, que es una fuente de cultura, pero no nos ven como una potencia tecnológica. Y esa es una pequeña falla cultural que tenemos también que sobreponer cuando estamos hablando de la llegada a un mercado pues, para que te hagan caso y para que te atiendan y para poder meter tus propios servicios allí. Obviamente la colaboración es diferente, porque cuando tú ya estás pidiendo algo de ellos y a cambio de que ellos también pidan algo de ti, la relación ya se estrecha, y entonces en la vigilancia es recíproca y es más fácil entrar. De hecho, tenemos asociados nosotros en el clúster, por ejemplo, como Septisa, que tiene una implantación permanente en la propia India, y con los cuales se puede hacer negocio desde aquí, porque tienes una interlocución con Madrid que ya internamente canaliza y puedes hablar, por ejemplo, con un español en la India con quien ya tienes el negocio inducido y derivado desde España. Obviamente, ahí en el eje riesgo intermediación, pues a menor riesgo, mayor nivel de intermediación y menor margen de beneficio, y en el polo opuesto, pues cuanto más grados de intermediación te quieres saltar, pues al final ese riesgo lo vas asumiendo tú y se te va quedando por el camino el margen de beneficio que puedes obtener. Voy a compartiros unas breves pinceladas sobre lo que es el clúster, muy cortito, para que podáis haceros una idea de lo que nosotros estamos haciendo y cómo puede eso ayudaros también
a tener productos y servicios que se puedan trasladar a países como la India. El clúster ha sido recientemente elegido como miembro del Advisory Board del Intelligent Cities Challenge de la Comisión Europea, que no tiene nada que ver con el 100 Smart Cities de la India, pero que sí es un reconocimiento europeo tanto a la política europea de clústeres como al papel que estamos haciendo nosotros por aglutinar al sector en España, ¿vale? Y por contaros un poco, este clúster representa la industria española de la ciudad inteligente desde el lado de la oferta. El 80% de nuestros miembros son empresas privadas y luego tenemos algunas universidades, parques tecnológicos u otro tipo de asociaciones o colegios profesionales, y buscamos siempre la proliferación de más proyectos, porque al final somos un clúster orientado al negocio, nuestras acciones van orientadas a la rentabilidad y no a la representación. Somos un clúster que nuestros criterios se rigen estrictamente por acciones de alta rentabilidad y orientadas a la empresa privada, a través pues, de acciones de networking, ofrecimientos a la administración pública para facilitar la composición de proyectos, gestión de proyectos de la ciudad, la orientación de estrategias de negocio, como puede ser en este caso, y la proyección internacional, pues por la presencia que hemos tenido desde que nos creamos, hemos tenido una orientación al extranjero siempre potente. Buscamos siempre presentar ideas para que se hagan proyectos tangibles que vengan aparejados también de financiación y comunicar hacia fuera el valor de la industria española de la ciudad inteligente. Entonces, lo que hacemos es muy sencillo. Vemos los retos que tienen las ciudades y ponemos el ofrecimiento de las propuestas que tiene la industria, que hace, pues al final, reducir ese gap. Y lo hace, bueno, aquí tenéis una foto de la junta directiva, toda esta información está en nuestra página web. Tenemos un elenco de 170 empresas, entre las cuales hay pues montones de pequeñitas y startups y grandes nombres pues, que podéis ver ahí, que son principales figuras en la ciudad inteligente, pues como pueden ser la propia Enor o Berger Lebrol, que está en la mitad de las ciudades de España, Eptisa, que está implantada, por ejemplo, en la India, hemos hablado de ellos, Correos y Telégrafos, Telefónica, y empresas multinacionales, está Endesa, y hay grandes campeones, digamos, y también tenemos un montón de empresas pequeñitas. Toda esta información os la podemos pasar si os interesa. Nuestra presencia internacional, ya hemos recorrido pues un montón de países, desde Chile hasta Noruega, pues pasando por Corea, por supuesto Bruselas, y hemos pasado también con una cierta intensidad por la China. Hemos recorrido todo ese mundo oficial, institucional de cartón piedra, en el que hemos visto pues cuánto de presente hay que estar en el territorio y lo difícil que es hacer negocios con ellos desde aquí. Nosotros recomendamos siempre tener una representación o una presencia que esté dedicada en el lugar de destino, para realmente no terminar de abandonar la presencia, porque si no luego los tratos se hacen muy difíciles de llevar. Tenemos un sistema de cuotas de asociado muy absolutamente llevadero y testimonial, que está diseñado para que nadie que quiera estar en el clúster tenga que dejar de estar porque no se lo puede permitir. Y pues ahí tenéis nuestros datos de contacto. Tenemos el domicilio social en la oficina en el Parque Tecnológico de Málaga. Aunque nacimos como entidad a nivel autonómico, pues hoy por hoy ya hemos ampliado, llevamos un par de años operando como entidad nacional y servimos a todo el país desde nuestra oficina de Málaga. Y bueno, pues hasta aquí queremos contaros un poco nuestra experiencia como clúster. Y combinándolo con todo lo que nos ha contado Ignacio, pues creo que da para una foto bastante precisa de las posibilidades de abrir negocios en un país como es la India, y estamos abiertos a comentarios y preguntas.
Virginia, no sé si tú quieres dar paso ahora al bloque de las preguntas o abrimos directamente la posibilidad de levantar la mano y realizar las preguntas. Hola, soy Sofía. Me comenta Virginia que tiene problemas con el audio, con el micrófono, con lo sí. cual, Vale, pues si abrimos me nosotros parece muy bien. Exacto. Si alguien quiere levantar la mano, vamos dándole paso para que pueda intervenir. Pues yo no sé si los presentadores podemos o tienen que ser los moderadores, pero vemos que ya hay alguna pregunta. Sergio, Mi nombre es Anastasia de Tejada, soy colaboradora de Virginia. Mientras ella tiene problemas, pues si os parece, podemos iniciar el turno de preguntas. vale. Genial. No sé ¿Cómo si podemos las empresas... darle la posibilidad de hablar a Sergio? Sergio, ¿tú puedes hablar? A ver si te escuchamos. Hola, hola, ¿se me escucha? Hola, te oímos. Pues venga, Vale. adelante la pregunta. Bueno, buenos días a todos. Buenos días, Daniel. Aquí ya hay algunos que me conocen del Smart City Cluster. Ya nos conocemos por ahí de varios eventos. Y yo estaba interesado sobre todo en mi empresa, dentro de la exposición que ha hecho Iñaki o Ignacio, no sé cómo hay que llamarle, no sé si Iñaki o Ignacio, como queramos, ¿no? Vale. En el eje 5 nosotros hacemos una propuesta que va muy encaminada a generar ese dato que veía yo ahí de gobernanza, de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, de facilitar la experiencia de esa Smart City que te llegue, que la utilices todos los días. Eso es lo que hacemos nosotros a través de una plataforma de Business Intelligence, Marketing Digital y una aplicación que acompaña y que te permite hacer cualquier cosa en la ciudad, desde alquilarte un patinete hasta ir a un restaurante o a un museo o a un teatro o subirte al transporte público. Y la pregunta es si necesitamos obligatoriamente disponer de un socio allí. Pues mira, el tema es, si esa licitación o ese concurso o esa adjudicación es vía licitación pública, o sea, es un contrato con un organismo público, vía tender, sí. Sí, porque Vale. por definición va a ser de menos de 20 millones de euros. Si no, en lugar de tener esa bici detrás, tendrías un Rolls Royce. No, es una broma, perdón. La tengo que cambiar, buena puya, porque la tengo que cambiar. Estoy fallando. No, desgraciadamente es un hándicap que, honestamente, en el sentido de cuando antes nuestro compañero muy bien exponía esa autosuficiencia que tienen los indios, es cierto. En algunas cosas, efectivamente, ellos no tienen la percepción de tener esa necesidad del apoyo internacional para las cosas y creen que sus recursos nacionales les dan capacitación para acceder a todo tipo de productos, tecnologías, servicios, y es un error de craso, ¿no? Lo que hace es perpetuar las ineficiencias. Es evidente el gap tecnológico que hay y en este tipo de sectores que tú me estás diciendo, sin duda alguna, es evidente, ¿no? Porque ellos están en un nivel muy incipiente. Sí que hay una cantidad importante de startups que tienen su tecnología, etcétera. Obviamente, todo el mundo tiene en mente que hay empresas de software muy importantes en India. Sí, las hay. Hay 2 o 3 muy grandes y luego hay una cantidad enorme de gente que se dedica al software, lo cual no quiere decir que esa gente sea muy buena. Más bien hay mucha. Sí, lo sabemos por experiencia propia. Exacto. Entonces, estoy seguro que estarás de acuerdo conmigo que hay, sin duda alguna, un gap de conocimiento evidente. Entonces, hay una posibilidad de colaboración muy, muy, muy grande. En tu caso, efectivamente, yo creo que te tendrías que ver abocado a buscarte no un partner, igual es un acuerdo de cesión de tecnología, Esa era la continuidad de la pregunta, es decir, ¿ese socio tiene que ser accionista de la empresa o puede ser tipo UTE o tipo una UTE o algo parecido? Hay muchísimas alternativas, o sea, de hecho, el primero de todos, si realmente tú te ves con ganas de cambiar la bici y ir a India, ir a India es muy sencillo, no es para nada lo que tenemos en mente pues yo qué sé, de lo que es, por ejemplo, constituir una empresa en China y que tiene un socio chino, no sé qué, no sé cuántos. Claro, eso es lo que yo tengo en la mente porque también conozco el mercado chino y digo, madre mía, como haya que hacer lo mismo. Tú y muchos. Ahora mismo se puede constituir una empresa en India, 100% capital, empresa española, por 5.000 euros en 2 meses.
Vale. Así de fácil te lo pongo. Con lo cual, Otra cosa es que puedas cálculo- optar a participar en esas licitaciones, que es diferente. Exactamente. Pasas a ser una empresa india. Con lo cual, realmente, si tu objetivo es ambicioso, el primero, tú puedes ir solo. No hace falta que vayas de la mano de nadie. Pero en todo, si dices, joder, pero voy a ser capaz yo de defender mis intereses allí porque me tengo que pelear. Igual me interesa ir más de la mano de un socio indio o de la mano de un niño que te sepa hacer penetrar en un sector determinado. Bueno, pues vale, oye, lo valoramos y hay múltiples formas de hacerlo. Desde acuerdo de transferencia tecnológica, joint ventures, el que te venga bien, no el que legalmente sea necesario. Vale. Muchísimas Y la segunda pregunta, si se me permite, es continuidad, a continuación de esta, que es, ¿existen otras figuras como se están empezando a impulsar aquí de colaboración público-privada que permiten gestionar los proyectos mucho más rápido y hacer esos tipos, como has dicho, transferencia de tecnología y acuerdos, básicamente como lo que se ha hecho aquí anteriormente con las autopistas y demás, que eran concesiones, que eran para hacerlo más rápido, pues que la tecnología la aporte otro, pues no sé si en ese formato o otros parecidos, no sé si están surgiendo modelos que permitan hacer esa tecnología que se implante rápido, porque nosotros ya hemos demostrado aquí en España en un par de clientes que los proyectos Smart City, en la parte que nosotros hacemos, siempre van tarde. Porque en la parte de experiencia de usuario, si has diseñado un proyecto hace 5 años, como ha ocurrido, voy a decir un nombre, en Murcia o en otros sitios, o en Bilbao, o en donde sea, lo paren mentalmente 6 años antes, cuando lo acaban de terminar, está obsoleto. O sea, es que no vale nada. De todo lo que está ahí, está fuera de mercado, nadie lo va a utilizar y es lo que está pasando reincidentemente en España. Y no sé si allí se puede entrar por ahí, por ese formato de colaboración público-privada. El formato existe. Eso sí, lidiar con la administración india, si lidiar con la administración española es complicado, y que no nos oiga aquí extenda, lidiar con la administración india, son malos gestores, malos pagadores, etcétera, etcétera. Habría que valorar si realmente ese es el modelo que nos interesa, ¿no? El ir como empresa extranjera a trabajar con la administración. Ellos lo están intentando y de hecho lo están fomentando muchísimo en las relaciones público-privadas, en todos los sectores. Que en general el gobierno indio es incapaz de abordar todos los proyectos que estamos hablando y entonces lo que hace es abrir el grifo y así como hemos dicho que en determinadas cosas están volviéndose proteccionistas, en el tema están volviéndose más bien liberalizadores, ¿no? Sectores públicos se están privatizando, se están dando acceso a las empresas privadas, pues yo sé, al suministro energético, a la distribución energética, etcétera, etcétera. Y en ese sentido cada vez va a ser más fácil, digamos, el vínculo público-privado, sin duda alguna. Vale, pues por no copar más, luego creo que tenemos cita para ampliar información, así que nos vemos luego. Muchas gracias, Sergio, y perdona por las bromas, ¿eh? No, que va, lo has dicho correctamente. Si yo ahí dándole vueltas lo de cambiar la bici, lo pasa. Las que me gustan valen mucho dinero, que parece mentira, pero... Virginia, no sé. Creo que he vuelto, no sé si me escucháis. Sí, ¿no? Sí. No, igual no me veis, pero he conseguido volver. Ahora he perdido el vídeo. Tengo audio, pero no tengo vídeo. No sé si hay alguna pregunta más. Tenía levantada la mano Verónica Ramírez, también del clúster, la directora de innovación. No sé si querías hacer alguna pregunta, Verónica. Sí, quiero hacer una pregunta, Virginia. Te oímos, Verónica. Sí, bueno, te escucho. Sí, dime. En primer lugar, agradecer, bueno, pues que hayáis contado con nosotros hoy en este seminario y que espero que, bueno, que sea el primero de muchos, porque la verdad que para nosotros es un placer estar aquí y contar, bueno, pues nuestra experiencia que queda mucho más lejos de todo lo que nos habéis contado, que da gusto oírlo, ¿no? Entonces, yo quería preguntarle, entiendo que a Ignacio Iñaki, ahí tengo también la duda, es verdad, bueno, que ha enseñado un abanico de oportunidades que, bueno, que para cualquier empresa que esté moviéndose en el sector Smart City, pues le hace abrir los ojos y visualizar oportunidades. Nuestra experiencia en la India, yo no tuve la oportunidad de ir, ¿no? Pero sí conozco, bueno, pues lo que ocurrió. Quizás nos deja una visión de que una empresa grande como puede ser CISA o Indra, pues tiene ya ese mercado trabajado, y es verdad que le estabas comentando un poco a Sergio, ¿no? Pues que puede hacer una empresa, puede buscar un socio indio.
hay distintos mecanismos, ¿no? Pero en tu experiencia, Ignacio, no solo de cómo es mejor para una pequeña empresa, que es la realidad de lo que tenemos, ¿no? Como más se asocia, por ejemplo, de Cluster, ¿no? Que hay mucha pequeña empresa que tiene productos, que tiene solución, que tiene conocimiento, que es puntero en el desarrollo como Smart City, pero que pienso que en este mundo, entrar en este mundo para ellos tiene que ser un poco arriesgado en el sentido de decir, ¿cómo entro? ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? Entiendo que de la mano de Extenda, ¿no? Eso no me cabe duda, pero ¿y cuánto tiempo voy a tener que estar yo para poder realmente tener una oportunidad? Un poco en tu experiencia, porque es verdad que como oportunidad veo que es un mercado que, bueno, pues que está virgen y que bueno, que sin duda alguna hay opciones, pero pienso en alguna empresa del clúster o alguna empresa de Smart City que su tamaño, su capacidad, pues le puede suponer que esto es una apuesta arriesgada, ¿no? Uf, qué pregunta, Verónica. Bueno, no hay una contestación para todos, pero ¿qué deciros? O sea, empresas andaluzas del mundo, tenéis un chollo con Extenda. O sea, precisamente esa es la labor que hace Extenda, que para mí, nosotros somos navarros, Extenda es el mejor organismo de promoción de España y lo decimos nosotros que representamos a muchos otros. Precisamente esa es la labor que os abre Extenda, ¿no? El poder intentar buscar una vía de entrada y realizar esa prospección de si mi sector tiene futuro allí o no. Ya tengo claro que mi sector tiene futuro en India, voy a buscar una vía de entrada, quiero ver si realmente hay una empresa con la que pueda trabajar, si puedo ir directamente a un concurso público, etcétera. O sea, cada empresa puede tener una vía de entrada diferente, ¿no? Y precisamente lo que facilita en Extenda es eso, el que colaboremos con ellos, con nuestra experiencia personal o de la empresa, ¿no? Yo llevo 21 años trabajando en India y con nuestros contactos, etcétera, ¿no? En ver cuál es su solución para poder entrar en el país o si realmente tiene una posibilidad y cuál es la mejor posibilidad para ellos, ¿no? Yo creo que no hay proyecto pequeño en este sentido. Probablemente es más importante tener un elemento diferenciador, una tecnología, un conocimiento, un servicio, un producto, etcétera, que pueda responder a una de estas necesidades que hemos hablado anteriormente, mucho más que el tamaño. Obviamente, claro, si eres Indra, pues tienes músculo mucho mayor y una capacidad de buscarte tú mismo la solución a los temas, pero no porque no seas una empresa de 1000 trabajadores vas a tener peor en la entrada a India, ¿no? Es mucho mejor o sea, es mucho más factible la capacidad que puedes tener, por ejemplo, si tienes un elemento diferenciador tecnológicamente avanzado, etcétera, de buscar a alguien que esté interesado en ese producto, etcétera. Nosotros muchas veces lo que hacemos es eso, hablar con la empresa, muchas de ellas pymes, muchísimas de ellas pymes, entender cuál es su tecnología, su producto y buscar la mejor vía de entrada o incluso pues buscar empresas indias que estén interesadas en esa tecnología y oye, organizarles una agenda, por ejemplo, de entrevistas B2B con ellas, con las que oye, puedan directamente hablar y proponerles si pueden colaborar, ¿no? Qué vías de entrada pueden tener. Yo creo que sin duda alguna esa es la mejor forma de afrontar este proyecto. Y Virginia, tú sin duda alguna sabrás mejor que yo qué abanico de múltiples oportunidades ofrece Extenda en este sentido. Bueno, yo creo que es complejo exponer ahora todo el abanico de soluciones. Yo lo que sí, como tengo vuestros contactos, lo que sí me comprometo es a tener después de la reunión un contacto individualizado con cada uno de vosotros y en función de las necesidades que tengáis, pues ofreceros tanto algo como a nivel agrupado como algo a medida. No solo estamos hablando de seminarios y desplazamientos a destinos, sino estamos hablando de muchos programas de consultoría e información especializada y en la que contamos con colaboradores igual de buenos que los que tenemos en Inversis en India. No quiero robar tiempo, pero creo que hay una consulta bastante interesante que nos ha trasladado una empresa antes de salir y quería dedicarle 2 o 3 minutos y ya con el compromiso de tiempo que tenemos cerraríamos. Vamos a ver.
Carlos Alcaide Merina nos pregunta, buenos días, quisiera preguntar si el proyecto de las 100 Smart Cities parten de ciudades existentes o hay alguna que parte de cero. O sea, que si estamos empezando proyectos de cero, ¿no? Y por otro lado, ¿qué oportunidades habría para estudios de arquitectura y urbanismo? Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, Carlos. Sí, la inmensa mayoría de ciudades son existentes. Sí, es cierto que hay nuevas ciudades en construcción. Hay 3 o 4, incluso, si no recuerdo mal, hay una capital, incluso que se va a realizar hay una segregación de 2 estados y hay una nueva capital de uno de ellos y se está haciendo prácticamente desde cero. Hay muchísimos proyectos en ese sentido. Pero aparte de ellos, al margen, dentro o fuera del tema de las Smart Cities, el proceso de urbanización de India es descomunal. Creo que, si no recuerdo mal, entre el 2015 y el 2050, entre 15 y 50, van a crecer 400 millones de personas en entornos urbanos. 400 millones de personas. Es que hay que pensar que van a haber pues, ciudades y ciudades enteras o expansiones de las ciudades que van a generar oportunidades, sin duda alguna, en temas de urbanismo súper evidentes. De hecho, quien haya llegado hace unas décadas a cualquiera de las grandes ciudades indias y verlas ahora, bueno, también nos pasa en Europa, ¿no? No las conoces, o sea, la extensión, cómo ha crecido, nuevos ciudades enteras. Si aquí es llamativo en Europa, pues imagínate cuando estás hablando de ciudades como Delhi, de 25 millones de habitantes, ¿no? Pues es que ha habido kilómetros y kilómetros y kilómetros de desarrollo urbano. Hay muchísimas oportunidades en ese sentido. Ahora no se te oye, Virginia. César Rodríguez quería intervenir. ¿Se me escucha? Sí. César quería intervenir. ¿Si puedes activar tu micrófono, César? ¿César? No te escuchamos. César, si quieres trasladarnos tu pregunta por escrito y yo la comparto. Bueno, César, te llamamos cuando termine la sesión para ver si podemos resolver tu consulta, porque no. ¿César? ¿Vosotros me escucháis, Nuria? ¿Me escucháis, Nuria? Te escuchamos. Sin problema, sí. A ti sí, a César no. Sí. Sí. Bueno, pues a César lo llamaremos más tarde. Disculpa, César, no sé si es un problema de la plataforma. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, voy a volver a agradeceros, bueno, pues a nuestra antena siempre, a Inversis, la exposición tan clara que ha hecho, nos genera tal nivel de oportunidades que volvemos a tener mucho trabajo para trasladarlo a las empresas andaluzas. Muchísimas gracias también a Daniel y a Verónica desde el clúster. No quisiera que el contacto quedara aquí y voy a intentar que coordinemos una reunión un poquito más tarde pues para concretar oportunidades en India en este caso. Y bueno, ya os consta que la Dirección General se va a reunir con vosotros. Y al resto de los asistentes, pues gracias por haber compartido este tiempo con nosotros, vuestro interés, y aquellos que tenéis cerrada la reunión con conectar que se os ha facilitado de la plataforma en el tiempo que se os ha indicado, por favor, porque si no interrumpiréis la reunión del resto de los asistentes. Y aquellos que no me solicitaseis reunión y queréis tener una, no dudéis en mandarme un correo y cerraremos unos minutos para vosotros. Muchísimas gracias a todos y seguimos. Gracias por estos minutos. Chao. Muchas gracias. Gracias a ti. Chao. Chao. Sí, si no